Continuamos con más acá, amigos, en la primera, y queremos darle la bienvenida, como siempre, acá a Martín Moreira, con quien hablamos de temas netamente económicos. Querido Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Walter? Un gusto estar en ATV, un gusto estar hablando para toda la gente del país a través de sus ondas. Querido Martín, tengo una duda antes de comenzar. Tú tienes, aparte de ser analista económico, ¿tienes profesión de periodista, eres comunicador al mismo tiempo? Yo he trabajado mucho en medios haciendo análisis económico, haciendo periodismo económico muy fuerte por mis estudios en filosofía. Sí, porque te he visto igual en varios eventos en la prensa y que eso te quería consultar, y también por todo el trabajo que realizas. Y bueno, a veces este tema de la comunicación, uno aprende de manera empírica y demás, y bueno, hacerte llegar un extensivo abrazo por el del periodista, y bueno, por todo el labor periodístico que se realiza desde diferentes áreas de nuestro país. Y bueno, netamente vamos a hablar justamente de este tema, querido Martín, porque ayer el presidente Luis Arce se dirige a los periodistas a previas horas de lo que iba a ser justamente el 10 de mayo para conversar netamente de temas económicos y puntualizar ciertos aspectos, variables económicos que se han estado obviamente hablando últimamente y están también dando mucho trabajo desde el lado del gobierno. En primer lugar, un saludo a todos los periodistas que cumplen una excelente función, dar la verdad y decir qué es lo que pasa de una manera ecuánime, de una manera centrada y con la verdad siempre por delante. Creo que esa es la clave de un buen periodista. En segundo lugar, tenemos que decir que el Estado boliviano o que el presidente boliviano ha tratado de demostrar apoyado en indicadores económicos, estos indicadores económicos que te ayudan a ver la realidad económica de un país y te ayudan a compararlo con los países de la región, y ha tratado de apoyarse en ellos para demostrar al pueblo boliviano a través de los periodistas, mostrar que tenemos una estabilidad económica interesante en el país, que hemos podido sobrellevar la crisis que se vive a nivel regional y a nivel mundial, con la ruptura de cadenas de suministros, con la crisis del Mar Rojo, la crisis en el Canal de Panamá, estas guerras en el este de Europa, la masacre de Palestina, no, de Israel a Palestina, toda esta coyuntura tan difícil que se está viviendo, cómo Bolivia ha podido manejar una estabilidad y tener indicadores tan favorables como el crecimiento del 3.1% al 2023, pese a a las calificadoras de riesgo, pese a los pronósticos en negativo de muchos organismos internacionales. Por ejemplo, un ejemplo muy puntual, Moody's dijo, posiblemente Bolivia no pueda pagar la deuda externa o los servicios de deuda, posiblemente que por la política, por los desencuentros políticos no se pueda pagar la deuda externa. El Banco Central le dijo, Moody's, estás equivocado porque nosotros ya hemos pagado el 40% de la deuda externa, hemos erogado 580 millones de dólares y el servicio de la deuda está pagado al 40%. Y esa es una buena noticia. Esos son hechos concretos, no hablar sobre la especulación, sino sobre hechos concretos. El Banco Central de Bolivia le dice también a la gente que dice no hay hidrocarburos porque Bolivia no tiene dólar, no puede comprar diésel ni gasolina. El Banco Central de Bolivia le dice tenemos 760 millones de dólares pagados en el tema de subvención. Esos son hechos concretos. Les dice a las entidades de intermediación financiera y a la gente que especula con que no hay dólares, hay 400 millones de dólares en las entidades de intervención financiera, y la autoridad hace seguimiento. Pero creo que esos son hechos concretos, como el paso de la industrialización, como los procesos productivos, como esta reinversión en la sustitución de importaciones, como los hechos de inversión pública, como esta construcción del modelo económico y de estos indicadores por políticas económicas, inversión en infraestructura, creer en nuestro mercado interno y fortalecerlo. Este mercado interno que ha crecido en 2023 en un 4.7% y lastimosamente en exportación estábamos en menos 1.6%, pero nos ha dado un crecimiento del 3.1%. Entonces creo que, y en términos nominales, es un crecimiento de más de 1.200 millones de dólares. De 44.000 millones de dólares que hemos quedado el 22, hemos llegado a 45.452 millones de dólares. Hemos crecido más de 1.200 millones de dólares en términos nominales. Querido Martín, consultarte, analizar propiamente lo que el presidente Luis Arce incluso habló, y hablemos un tema de lo que es bastante delicado, el tema de los dólares y el tema de las reservas, que van bastante de la mano. El presidente Arce dice, las reservas no son para tenerlas guardadas para siempre, son para usarse.
Y habla también del tema de que no habría una escasez de dólares en el sistema financiero. ¿Qué opinión te trae eso? En primer lugar, las reservas internacionales son para no gastarlas, invertirlas. Eso es lo que se trató de referir el presidente. Cuando tú inviertes, tienes tu remanente. Lo que se ha hecho en estos 3 años es un proceso de inversión. El presidente recibe una cantidad de reservas internacionales de las cuales se han gastado 2.900 millones de dólares aproximadamente. Y de estas, una muy buena parte, casi el 80%, se han ido a la inversión dentro de la industrialización, que esas van a venir, van a devolver al país, van a volver al país, van a volver al Banco Central, y hay otra parte que se ha invertido en el tema de las subvenciones a hidrocarburos, diésel y gasolina. ¿Por qué no digo que es un gasto el diésel y la gasolina? Porque es una inversión, porque apoya, uno, al aparato productivo para que este vaya creciendo como va creciendo. Dos, a las familias bolivianas para cuidar su poder adquisitivo. Entonces, por ende, es una inversión. Ahora, cuando el presidente hace referencia a la escasez de dólares, tenemos que apoyarnos en dos pilares fundamentales para explicar este proceso. Uno, el internacional, este 5.5% de elevación de tasas de interés que ha perjudicado y que ha presionado muy fuerte a los bancos centrales de la región, que ha provocado, según el Banco Mundial, un pago de deuda de 98.000 millones de dólares, un crecimiento más o menos del 14%. Eso ha provocado la subida de tasas de interés y los bancos centrales han sido presionados para conseguir los dólares. Y la aparición de holdings en la región y también en Bolivia, que han empezado a recaudar millones de dólares de ahorristas, de gente, recaudan una cantidad arriba del $1.000.000 y los depositan en cuentas norteamericanas para recibir el interés del 5.5%. Y esto ha empezado a suceder no aquí, sino aquí y en toda la región. Los dólares están yendo a Estados Unidos en estos holdings, en cuentas norteamericanas, para recibir los intereses del 5.5%. Y eso está pasando aquí. Hay una denuncia ya muy concreta sobre ese tema. También otra denuncia que se ha hecho sobre la subasta de dólares de los exportadores en el exterior. Lo que es una denuncia, también hay una aclaración que hace la CAMEX que dice: muchos de los exportadores no traen los dólares porque prefieren que estén los dólares ahí para comprar los insumos. Ahí se ve claro cómo es el comportamiento de los exportadores con relación a las divisas norteamericanas. Y por último, creo que la ASFI ya está tomando las medidas en este tipo de denuncias y esperemos que haya resultados. También la ASFI ya, a través de un comunicado de la señora Ivette Espinosa, ha dicho textualmente: se han mandado notas de llamada de atención y sanciones a empresas emecedoras y a entidades de intermediación financiera que no están cumpliendo con los objetivos de devolver las remesas que llegan en dólares a sus clientes, o los que tienen cuentas en dólares reciban en dólares. Y el otro pilar que me apoyo para explicar los temas de dólares es que resulta que hay una especulación, que ha habido algunos grupos que están disconformes con algunas leyes y ¡zas! Es el momento, en ese instante surge la especulación de los dólares y como una presión al Estado, como una presión política al Estado, generando esta especulación y generando un malestar en la gente y por ende favoreciendo un mercado negro que cada día va cobrando más dinero a la especulación y a la sensación que se da de crisis a través de redes sociales o de algunos medios irresponsables que no manejan con la claridad que se tiene que manejar el tema de los dólares en el país. Porque yo pienso que hay dólares en Bolivia por dos razones. La primera, más de 11.000 millones de dólares en importaciones en el 2023, cuando no tenemos dólares supuestamente, pero más de 11.000 millones, y tenemos un superávit comercial en dólares, en importaciones, porque también tenemos dólares, 1.200 millones de dólares. Martín, consultarte también, tocaste dos puntos fundamentales que también habló el presidente en este encuentro con los periodistas, y uno es el tema de los hidrocarburos, el tema del gas. El presidente menciona y dice: la era del gas aún no se ha terminado, se reanuda trabajos una agenda que dejó pendiente Carlos Villegas cuando estaba en YPFB y él trabajó, y se están intensificando los trabajos de exploración. ¿Cómo ves eso para obviamente potenciar el ingreso de mayores divisas a nuestro país? ¿Y cuánto tiempo tú crees que eso nos va a tardar? Para explicar que no se ha acabado la era del gas en Bolivia, nuestro pico más alto de producción por día era el 2014, hemos llegado a 59.6 millones de metros cúbicos de gas. Y nuestro consumo era cerca de 4 millones a 5 millones de metros cúbicos por gas en esa época.
Ahora el consumo ha crecido a 13 millones de metros cúbicos por gas, pero nuestra producción en todos los pozos llegamos a 40 millones de metros cúbicos por gas. ¿Eso qué significa? Que cumplimos con el mercado interno y tenemos para exportación. Más o menos unos 7 a 8 años, a 9 años. Entonces, bajo esa coyuntura tenemos que decir que el área del gas sigue funcionando, va a seguir generando no tantos remanentes en divisas, pero sí vamos a seguir demandando. Más o menos este año se calcula 2.400 millones de dólares en gas. Y se está empezando a reafirmar algunos contratos nuevamente con Brasil, Paraguay, que son unos mercados alternativos muy interesantes para el país. Ahora, bajo ese contexto, el Estado ha empezado a buscar y a explorar nuevas fuentes de gas. Y ese es el objetivo. Y él desde 2021 empieza a hacer este tema de exploración. Son 42 proyectos en perspectiva, pero de los cuales hay proyectos muy interesantes como el Mayaya X1, E1, que en 45 días más o menos vamos a saber si realmente tiene la capacidad que se está proyectando para generar el gas en Bolivia, para generar este recurso desde posición en Bolivia y desde reservas. También se tiene Oso X3, este pozo también más o menos que tiene una expectativa de 280 trillones de metros cúbicos de gas, que va a ser excelente para el tema de reposición. Se tiene Tomachi 1, Tomachi X1, Tomachi X2 en perspectiva también se está analizando, también son posibles fuentes de reservorios que se tienen en el país, y Madre de Dios también, que es otro muy probable fuente de reservorio de gas y hidrocarburos. Bajo esa perspectiva podemos decir que en 3 años el país ha avanzado muchísimo en temas exploratorios, y eso es porque está trabajando seriamente en el trabajo de gestión, en generar condiciones, pero aparte de eso realiza políticas económicas, políticas para bajar el gasto público. Eso se llama ocuparse. Entonces estamos hablando de las plantas de biodiesel, de la compra de 1.6 millones de petróleo de barriles de petróleo Brent, que es más pesado, que nos va a permitir en nuestras plantas de separadoras de líquidos producir diésel, gasolina, lubricantes, insumos y gas. Y eso es algo muy bueno, porque vamos a reducir 200 millones de dólares de nuestro gasto público, simplemente por ocuparnos, por hacer nuestro trabajo en gestión y pensar precisamente en reducir el gasto público y en el beneficio de las familias bolivianas. Entonces, que estamos en un periodo de inversión netamente en esta materia hidrocarburífera, que obviamente todavía no se lo ve transformado en los ingresos que se tienen proyectados a largo plazo, ¿no? Pero obviamente es un trabajo importante el que tú mencionas. Para cerrar, la última consulta que tú también mencionabas anteriormente, Martín. Dadas las condiciones internacionales, obviamente la coyuntura que se está viviendo de una crisis mundial, el presidente Arce menciona que hay que darles ciertas condiciones y quiere también mejorar el pilar fundamental de la industrialización en base a exportaciones para generar mayor ingreso de divisas a nuestro país. Tú, en estas condiciones internacionales que también nos mencionabas, ¿cómo consideras que podemos darles esos incentivos a los empresarios privados para que generen mayor ingreso de divisas y traigan los dólares a nuestro país? Y obviamente este pilar de las exportaciones se vea 100% aplicado. Creo que ya se les ha dado el incentivo. El diálogo que se ha establecido entre empresarios privados y el Estado, este diálogo por el crecimiento y la productividad, ¿qué ha generado? ¿Qué ha generado? Ha generado 10 puntos de acuerdo, de los cuales los 10 puntos de acuerdo benefician al empresariado privado. Liberación de exportaciones, el CEDOIN en menos de 15 días, estamos hablando los créditos del Banco de Desarrollo Productivo con el interés de 0,5%, estamos hablando de los certificados de importación de diésel para grandes consumidores, estamos hablando de la banda de precios del 5 y el 10% por la ASBI, los bonos en dólares. Se les ha dado 10 puntos que son de beneficio para ellos, de los cuales se han cumplido 8, 2 están en proceso, la subasta de diésel, y el otro es el tema de carga, pero 8 se les ha dado. Ahora sería esperar. Con liberación de exportaciones, el IFSE, el gerente Gary Rodríguez, nos ha dicho que iba a crecer en un 6%. Eso nos ha dicho su Instituto Boliviano de Comercio Exterior, su instituto privado. Es el instituto privado que se basa, por si acaso, en índices que lanza el INE. Pero ese instituto nos ha dicho
que cuando se liberen las exportaciones van a crecer en un 6%. Queremos ver ese 6%, porque todos los bolivianos hemos confiado en un diálogo entre bolivianos, entre privados y públicos, en una sinergia, liberando las exportaciones y cumpliendo los puntos, los ocho puntos de estos puntos que son neurálgicos para el aparato productivo privado. Ellos siempre lo han solicitado y se les ha concedido. Creo que ese es lo que el Estado busca, el diálogo, la apertura productiva. ¿Y cómo fomentar a los exportadores? Lo estás fomentando con diálogo a través de cumplimiento de puntos y acuerdos, liberación de exportaciones y todo lo que te he mencionado. Creo que esa es la forma de trabajar en conjunto. Nuestro mercado interno crece muy interesantemente. Ha crecido un 4.7% en 2023. Este año esperemos que crezca por los mismos números, pero si los exportadores cumplieran con todos los acuerdos, estaríamos teniendo un crecimiento arriba del 4.5%. Y eso es lo que queremos los bolivianos. Mayor inversión privada, mayores fuentes de empleo, mayor inversión pública, mayores fuentes de empleo. ¿Para el beneficio de quién? De nosotros. Y el beneficio colateral son las divisas que van a ir cayendo por sí solas en el cumplimiento de un acuerdo que se ha realizado ante los ojos del pueblo boliviano. Querido Martín, muchísimas gracias por toda la explicación. Una conversación muy amplia que tuvo ayer el presidente Arce junto con los periodistas en vísperas de lo que iba a ser este 10 de mayo, Día del Periodista, explicando principalmente la coyuntura económica de nuestro país. Y bueno, nosotros tratando de entender un poco más lo que ha mencionado en distintos puntos importantes: reservas, exportación, el tema de los dólares también, que es algo muy importante de la coyuntura económica. Querido Martín, hasta una siguiente oportunidad, que tengas una excelente jornada y un muy buen fin de semana. Muchas gracias por la entrevista, muy agradecido, y que tengan un excelente fin de semana toda la teleaudiencia que nos ha escuchado. Gracias, querido Martín. Hemos estado, amigos, conversando con Martín Moreira, quien es analista económico, y viendo principalmente, como bien mencionábamos, no es un proceso de inversión que está realizando el Estado desde el lado de los empresarios, viendo el cumplimiento de esta agenda de los 10 puntos para obviamente poder mejorar el tema económico y el tema de las divisas en nuestro país. Nosotros continuamos con mucho más acá en La Primera. Comienza el fin de semana y te invitamos a visitar nuestro shopping center.